Estimados estudiantes, bienvenidos a la explicación de la guía 1 del segundo periodo para grado séptimo. Nuestra meta de comprensión es analizar diversos aspectos de la caída del Imperio Romano. Entonces, nuestro tópico central es el Imperio Romano. Señalémoslo con rojo de una vez para saber. Y es la caída del Imperio Romano. Caída. Coloquemos aquí con otro color. Bueno, con amarillito. Es la caída del Imperio Romano. Otra meta es presentar hipótesis sobre el fin del Imperio Romano. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Al final de esto, eh, decir por qué, cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano. Pasamos ahora al punto 2, presentación de nuestra guía. En esta actividad tendrás la oportunidad de analizar cambios sociales. Cambios sociales. Vamos señalando, vamos subrayando. Económicos, políticos, históricos, religiosos, relacionados con la caída del Imperio Romano de Occidente y los principios de la Edad Media. O sea, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, eso lo vamos a ver ahora más adelante, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, coloquémosle esto un colorcito, listo. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, coloquemos un color verde, listo. Empieza la Edad Media en Europa. Empieza la Edad Media en Europa. ¿Listo? Ya subrayamos esto. Entonces, volvamos a leer. En esta actividad tendrás la oportunidad de analizar cambios sociales, económicos, políticos, religiosos relacionados con el Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. Esto lo podríamos cambiar aquí por inicio. ¿Sí? Y los principios de la Edad Media, o el inicio, podría ser el inicio. Le podemos cambiar aquí la redacción. ¿Listo? Formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces, en esta parte donde está la formulación de las actividades, se da un texto instructivo. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Primero, centrarse a estudiar, como ve esta niña, con sus libros. En el caso de ustedes, con el celular, con el computador, con su cuaderno, con la guía, con lo que tenga. Lea la información contenida en el texto recomendado y con base en ella realice los siguientes puntos. Entonces, lo primero que usted puede hacer es darle una ojeadita a toda la actividad. O sea, usted llega, criterios de evaluación, cómo se va a evaluar, glosario, tengo que buscar estas palabras. Y aquí hay un link, entonces este link lo tengo que hacer. Mira, acá está esto debe ser para algo. Entonces usted viene, empieza a buscar, dice, aquí hay que leer y aquí hay que contestar. Y sigue, y le da una ojeadita así rápida, una ojeadita, hay un mapa. Uy, aquí está el río que cae en el Mar Negro, este es el Mar Negro y este es el Danubio, sí, uy, sí, mire, aquí está el Danubio. Y acá está el Rin, y acá está Italia, ¿cuál será el Tíber? Entonces usted ya se hace la idea. Se acuerda de algo que aquí había, por lo menos el Éufrates y la Mesopotamia. Mira, acá está la Mesopotamia. O sea que este de acá es el Nilo y uno de estos es el Tigris y este es el Éufrates. O sea, se va haciendo una idea de cada cosa y baja. Y bueno, ya usted como vio toda la guía, le dio una vuelta, dice, no, aquí hay una pregunta, revisa, observa la ortografía, todo, cómo está escrito. Estas citas que le están dando acá, le da una vuelta aquí, bueno, hay un crucigrama y finalmente está aquí una gran construcción romana. Listo. Entonces, y ve la bibliografía que le han mandado. Siempre todo buen trabajo tiene unas referencias bibliográficas. Entonces, referentes bibliográficos. Entonces, aquí está
los referentes bibliográficos. Ya vio toda la guía, entonces ahora sí vamos a empezar a elaborar la guía. De hecho, es una guía muy corta, es muy corta, pero hay que sacarle el jugo a esto. Entonces vamos al primer punto. Vamos a buscar el vocabulario. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la palabra invasiones. Invasiones, listo, aquí está la primera palabra. Invasiones, entonces invasiones debe venir ¿de qué? De invadir. ¿Y qué es invadir? Entonces uno empieza a pensar con cada una de estas palabras. ¿Qué es invadir? Entonces va y busca la palabra invasiones, tiene la busca en el diccionario o si tiene el computador, pues entonces va a ver invasiones. Invasiones. ¿Qué será invasiones? Entonces de una vez le mandan invasiones bárbaras. Mira, invasiones bárbaras. Dice que es un periodo donde los bárbaros están migrando y llegaron a Europa. Ya luego le quita bárbaros y va a ver qué es invadir. 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 ¿Qué es invadir? Entonces, bueno, invadir. Entrar por la fuerza en un lugar ocupado por otro. ¿Sí, mira? Entonces usted dice, bueno, entonces lo que pasó acá y lo que nos está proponiendo la guía es algo donde los bárbaros, unas tribus que venían del norte, entraron a la fuerza al imperio romano, ¿sí? Invadieron al imperio romano. Luego busca la palabra civilización, luego la palabra paganos, luego la palabra germanos. Todas estas palabritas las va a buscar porque estas palabritas le van a hacer falta para estudiar la guía. Y de pronto se encuentre otras palabras que el profesor no se percató, pero que usted sí las va a ver. Bueno, entonces aquí el profe les ha colocado que observen un video. Entonces usted dice, bueno, ¿y de qué tratará ese video? Entonces vamos a ver. Listo, ya tenemos nuestra meta de aprendizaje. Ya tenemos nuestra presentación y ya hemos visto lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver qué nos dice el video. ¿Por qué lo colocó el profesor acá? Entonces usted viene y busca y sale lo siguiente. Muy bien, escuchémoslo durante un momentico. Durante siglos, llevando progreso. Bueno, entonces aquí aparece El nuestro Imperio video. Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Este poderoso imperio cayó tras sufrir la invasión de hordas. Mire, aquí ya le empiezan a contar, este poderoso imperio cayó tras sufrir las invasiones de las hordas de los pueblos germanos del norte, ¿sí? De los pueblos germanos del norte. Entonces, de pueblos germánicos del norte de Europa, los cuales conquistaron las provincias del imperio y finalmente la propia Roma. Pero esta invasión solo era el punto final de un largo periodo de decadencia. Las verdaderas causas de la caída del imperio romano fueron más complejas que las invasiones bárbaras. entonces esto ya le empieza a usted a dar como las herramientas para que formule una hipótesis. O sea, entonces, ¿por qué cayó el imperio romano? ¿Cuáles fueron sus causas? Si eso era un proceso largo. Entonces usted vuelve a los conocimientos previos y dice, bueno, ya todos los imperios caen. Cayó el imperio babilonio, de Babilonia, cayó el imperio egipcio, cayó el imperio griego, ahora cae el imperio romano, caerá el imperio norteamericano. Entonces se hace usted todas esas preguntas y vaya y se va formulando, o sea, usted va investigando, va profundizando.
y empieza a mirar todas estas ruinas y va pensando en lo que, cómo era esta civilización de hace 2000 años, ¿sí? Hace 2000 años y todavía se conservan estas edificaciones. El periodo que ocupa desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica. Se evaluó Y entonces usted dice, uy, ahí lo que había era una mala administración política, había una crisis económica, ¿sí? Como muy parecido a lo que nos está pasando en Colombia, ¿no? Aquí con la corrupción, con las malas administraciones, con el endeudamiento que tiene Colombia con el Banco Mundial. Usted empieza a pensar así y empieza a contextualizar lo que está viendo y lo que le plantea la guía para que su conocimiento sea más profundo, como le iba diciendo Luis. Esto, bueno, veamos un poquito más. la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía, quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descubrieron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos Mire, aquí ya le empiezan a mostrar cómo invaden los godos, vándalos y germanos. Alcanzaron la frontera norte del imperio. ¿Sí? Ese imperio está en crisis, ese imperio está debilitado. Entonces, claro, lo pueden invadir. Y ahí empieza usted a ver las rutas por donde llegaron aquí mira las rutas, ¿sí? Los junos desde donde venían. Mire, todas estas líneas están con rojo, pero mire, los francos, los sajones, los anglos, mire, aquí donde es Inglaterra, llegan los anglos. ¿Sí están mirando la flechita? ¿Sí? Los suevos, mire, los alanos, toda esta parte de España, ¿sí? Los vándalos pasan acá por España, pasan por el estrecho aquí y pasan a África, se vienen por este lado, vean, y aquí están los vándalos, llegan aquí y empiezan a invadir por esta parte. Mira las flechitas nos van guiando, ¿listo? También otros, los godos, los visigodos, sí, los ostrogodos, mire por dónde llegaron. Y llegaron a dónde, a la bota, miren, la bótica Italia. Aquí a Roma. Todos venían a Roma, ¿sí? Y aquí está la división del Imperio Romano de Oriente, lo que está aquí en rosadito, mire, esto era el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Que llegaba hasta aquí, hasta la Mesopotamia, un poco acá, tomando la península de Anatolia, esta parte aquí, donde hoy en día está Turquía y Grecia, aquí, esta parte de aquí, Grecia, todo esto era el Imperio Romano de Oriente y esto el Imperio Romano de Occidente. Pues el que cayó es el Imperio Romano de Occidente. Y esto es lo que ustedes tienen que representar luego en un mapa para que se hagan a la idea y puedan recordarlo más adelante. ¿Listo? Prosigamos. alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los Sí, mira cómo fueron avanzando, eso es lo que ustedes deben ir profundizando, Carol. No conformarse con una lecturita y no, hay que profundizar e ir viendo de tal manera que ustedes puedan contar la historia, ¿no?
romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Generalmente todos los estados empiezan a debilitarse cuando empiezan a cobrar demasiados impuestos al pueblo y cuando el pueblo se empieza a sumir en la pobreza. Esto ha sucedido bíblicamente en el tiempo del rey Salomón. Todo su imperio sucumbió cuando él empezó a cobrar también tantos impuestos. Y en este caso del Imperio Romano, esto es lo que nos empieza. Entonces viene las primeras causas, ¿sí? Ustedes pueden ir escuchando este video y van viendo las primeras, segundas causas de lo que sucedió. Prosigamos. Por ello, para poder escaparle las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. Mira, esto es lo que deben ustedes representar. Miren la línea ahí cómo se encuentra. Entonces está el Imperio Romano de Oriente, como ya lo habíamos visto en el anterior mapa, y el Imperio Romano de Occidente. Entonces, y acá está el mar Mediterráneo. Bueno, aquí está el río Nilo, y bueno, no hemos visto por aquí todavía el Danubio. Sí, por aquí está el Danubio. Mire, este Danubio es el que deben ustedes pintar con azulito. Este es el Danubio y lo deben pintar en el mapa. Y este es el río Rin, el Rin. Parece que se juntaran aquí, pero ellos se van separando. Ahorita los vemos. Y de pronto en otra clase, para que vamos profundizando, mirando cada uno de estos ríos con sus nombres y todo, y la importancia que tiene para cada una de estas culturas. Y los mares, el mar Negro, el mar Caspio, que no se alcanza a ver acá, y el mar Mediterráneo, el Egeo, todo esto va colocándose sus nombres en cada parte. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador, encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio. Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Algo importante aquí, ya vieron la palabra que apareció, ¿no? ¿Quién me la recuerda? Bueno, yo sé. Sí, exacto. El cristianismo, sí. Esto es un suceso grande que aparezca el cristianismo, ¿listo? Para el Imperio Romano. Pero eso ya desde el siglo I, de la muerte de Cristo, y ya estamos 2 siglos, 3 siglos después. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza
y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta Sí, mira, entonces una sociedad que está debilitada, que le han colocado cantidad de impuestos, que la gente ha tenido que irse a trabajar, que han tenido que regalar sus tierras, llega una voz de esperanza, llega el cristianismo y esto empieza a motivar a todo ese pueblo, ¿no? Empieza a motivar al pueblo. Entonces, esto es lo que ustedes deben ir analizando, o sea, irse metiendo en este contexto, mirando todos los hilos invisibles que están sucediendo ahí. Esas, estas convergencias culturales, ¿no? manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Algunos dicen que Constantino se convirtió verdaderamente, porque familiares de él pues eran creyentes. Otros dicen que él no se convirtió, sino que se dio cuenta del poder que tenían los cristianos eh, inmersos en la sociedad, que ya estaban conformando valores y creando cultura. Entonces él dice, no, pues para sostener esto, este poder, vamos a volvernos cristianos. Y unos dicen que sí, que se convirtió, otros dicen que no, que no se convirtió, sino que aprovechó el momento y que aprovechó a los cristianos para sostener su poder. Bueno, ustedes, cada uno de ustedes pueden ir pensando qué fue lo que sucedió con Constantino. Pero sigamos. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción. Paremos ahí, muchachos, paremos ahí. Mira, el imperio romano era un imperio esclavista. El imperio romano es un imperio esclavista, pero es un imperio que está debilitado. Las personas, los ciudadanos de las chivitas, de la civilización romana, están están totalmente débiles. Llega el cristianismo y les enseña el amor. Llega el cristianismo y les enseña una nueva forma de alcanzar la paz, ¿sí? Que ya no es la paz romana con las legiones y los soldados, sino que es la paz chalón, es la paz espiritual. Entonces, esto lleva a pensar en la libertad, ¿sí? Y entonces los esclavos, la esclavitud ya no es posible, ya no es posible porque hay cristianismo y Cristo ha mostrado es la libertad. No, esto aquí es una mezcla de religión con política, con cultura. Eso es lo que ustedes tienen que ver, muchachos, profundizar más, aún profundizar más. En el número de la servidumbre con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del imperio romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente
por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. Son muchas ideas las que nos colocan aquí. Paremos un poquito. Respiremos profundo. Pensemos. Les doy un espacio para que piensen. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por un lado, un imperio debilitado. Listo. Por el otro, un pueblo hambriento. ¿Listo? Por otro lado, el cristianismo que ha llegado y está brindando esperanza. La esclavitud ha decaído, pero llegan otros pueblos del norte. Llegan los bárbaros. ¿Usted qué piensa de eso? Aquí está cayendo un imperio. Nuestra meta es formular una hipótesis. ¿Por qué cayó el imperio? Entonces, esto ya le está ayudando para que usted pueda formular esa hipótesis, ¿no? La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Recimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Recimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio, y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Herulos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial, y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros. Mire esos acueductos, mire esa belleza. Pero esto lo destruyeron, ¿sí? Fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso entre la escasez. Y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el imperio romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas,
En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos, y finalmente en Italia los erulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. Como la caída de la vieja república constituía una transición hacia la constitución del imperio, el declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. En otras palabras, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización moderna. 1000 años después, la otra mitad del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, desaparecería al ser derrocado el último emperador a mano de los turcos en 1453. 1453, 1000 años después. O sea, ese imperio romano de Oriente duró hasta mil años después de la caída del imperio romano de Occidente. Y ahí están, por lo menos la Iglesia Católica Romana se, se desarrolló en el Imperio Romano de Occidente y durante toda la Edad Media se fortaleció. Y en cambio, la cultura del Imperio Romano de Oriente se desarrolló bajo la creencia ortodoxa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Entonces, volvamos otra vez a nuestra guía. Volvamos a nuestra guía. Ya ustedes han podido darse un paseíto por acá por medio del video que estudiamos. Vamos ahora sí a mirar nuestra guía. ¿Sí? Ahora sí, realice las siguientes actividades. Teniendo en cuenta los contenidos de cada texto y las imágenes, invasión bárbara y fin del Imperio Romano de Occidente. Aquí ven un número 1, vamos a ver aquí al fondo, es que nos están mandando una cita de donde se tomó ese texto. ¿Listo? Entonces empezamos a mirar lo que aparece aquí. Entonces dice aquí, podemos empezar a leer aquí, muchachos. Las invasiones bárbaras del siglo IV y V, ya vimos en el video cómo se produjo esto, tenemos una idea de esto. Vamos a, durante el siglo IV y V, desde la época de Julio César, en el siglo I, habían tribus germanas que se habían establecido al norte de los Alpes. Entonces usted dice, uy, pero esto es norte de los Alpes. ¿Dónde es el norte de los Alpes? Entonces viene y busca en internet, escribe en internet y busca un mapita, digamos, sería como uno de estos, donde usted pueda ver los Alpes. Entonces acá yo creo que esta nos deja ver un poquito. Entonces están por acá los Alpes, esta partecita de acá, y se establecieron al norte, entonces estaban en esta llanura por acá. Esta llanura inhóspita, dice. ¿Listo? Aquí está el Mar Negro y aquí empiezan a ustedes a ver el río, el Danubio, y por acá al fondo el Rin. El Rin también aparece ahí. ¿Listo? Que esto lo vamos a ver luego. Y acá en esta parte los montes Urales, el Cáucaso por acá. Y esto España, ¿no? Y aquí está el Imperio Romano en Italia. Estos mapitas así le pueden ir iluminando un poquito sobre lo que fue pasando en
Entonces ya volvemos a nuestro mapa y miramos otra vez las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano de, de Occidente, y como vemos, el Imperio Romano de Oriente se queda aquí quieto, se queda aquí quieto. Entonces, seguimos leyendo. Las invasiones bárbaras del siglo IV y V, desde la época de Julio César. Habían tribus germanas que se habían establecido al norte de los Alpes. Ya vimos dónde quedaba el norte de los Alpes. Al este del río Rin. Del río Rin. Entonces, ustedes van a ver aquí. Vamos a ver cuál es el río Rin. ¿Cuál es el río Rin? Entonces, usted viene y busca. Dice, bueno, pero el río Rin. Río Rin. Entonces, viene usted y busca río Rin. ¿Listo? Río Rin. Entonces busquemos aquí cuál será el río Rin. Y nos damos cuenta. Mira, aquí hay un dibujo de esa belleza de ese río. De ese río. Tenemos un poquito. Mira la belleza. Ahora queremos ver, digamos, un video del río Rin. Por acá. Rin y Danubio. De Rin y Danubio. Aquí encontramos es uno del Danubio. Danubio primero. Mira, aquí está Este es el Parque Natural Yerdap, en Serbia, donde la historia y la belleza chocan ante las profundas aguas del Danubio, de riberas con fortalezas militares históricas. Están buscando el Rin. Estos Nos 580 encontramos con el kilómetros del Danubio en Serbia son los más bellos del río. Y la parte más hermosa de Serbia es de unos 100 kilómetros en Yerdap, desde la fortaleza de Golubac hasta el final en Kladovo. Este parque de Yerdap es el mayor parque nacional de Serbia y también esconde bellezas y secretos. La entrada a la quebrada de Yerdap está custodiada por la fortaleza de Golubac. No se sabe quién la construyó, pero fue mencionada por primera vez en las cartas húngaras en 1335. Hay una famosa roca Babakay en el centro del río que tiene muchas leyendas. Una es la historia de un pachá turco que se enamoró de una chica. Formaron una parte central del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, aquí nos quedamos buscando el río Rin. Nos embolatamos un poquito, pero el hecho es que ustedes haciendo la guía, ustedes no se van a quedar buscando, digamos, cerremos acá bastante, cerremos bastante estas páginas y vamos, porque no nos podemos perder del mapa. Vamos a buscar el río Rin, que es el que les estoy tratando de ubicar. Río Rin, volvemos nuevamente. Río Rin. Río Rin. Listo. Esperemos que nos mande. Que nos mande el verdadero río Rin. Listo. Alemania, río Rin, sigamos un poquito. Las nuevas gomas Bennett con colágeno, biotina y vitamina E te ayudan al mantenimiento de tu piel y cabello. Bennett. Listo. Sí, preciso. Y al oeste con Francia. Aquí. Mire esa belleza. Este es el Rin. Sí, entonces ustedes se imaginan
El río Rin nace en los Alpes suizos y llega hasta el Atlántico entre profundas gargantas, perfiles, viñedos, pequeñas villas fortificadas y castillos de ensueño. Más de 1000 kilómetros de recorrido que atraviesa Suiza, Austria, Principado de Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos. Y miramos ahí se imaginan solamente cómo es ese río, ¿no? Una variada y cuidada gastronomía y una gran experiencia histórica son sus grandes atractivos turísticos. En definitiva, una hermosa manera de conocer la cultura y el encanto de sus ciudades europeas bañadas por el Rin. Navegamos por el tramo más romántico y entrañable de estas aguas dulces del río con innumerables atractivos culturales e históricos. Y no dejamos de admirar estos hermosos castillos que en su tiempo fueron verdaderas fortalezas y hoy guardan tanto misterio de sus tiempos de esplendor. Listo, entonces ustedes ya se están aproximando a esta geografía, a este estilo como es el río y saben que los bárbaros estaban cerca de este río, ¿no? Y también este río llega hasta el Atlántico. Ahora miremos lo que habíamos dicho, el Danubio, que llega al Mar Negro. Parque Natural Yerdap, en Serbia, donde la historia y la belleza chocan. Veamos aquí cuando empieza. ¿Listo? Vamos a ver. Es el Parque Natural Yerdap, en Serbia, donde la historia y la belleza chocan ante las profundas aguas del Danubio, de riberas con fortalezas militares históricas. Estos 580 kilómetros del Danubio en Serbia son los más bellos del río y la parte más hermosa de Serbia es de unos 100 kilómetros en Đerdap, desde la fortaleza de Golubac hasta el final en Kladovo. Este parque de Đerdap es el mayor parque nacional de Serbia y también esconde bellezas y secretos. La entrada a la quebrada de Yerdap está custodiada por la fortaleza de Golubac. No se sabe quién la construyó, pero fue mencionada por primera vez en las cartas húngaras en 1335. Hay una famosa roca Babakay en el centro del río que tiene muchas leyendas. Una es la historia de un pachá turco que se enamoró de una chica serbia. Bueno, los que más les gusta, digamos, estos temas de geografía, continúan viendo, digamos, la historia de estos dos ríos, mirándolo desde donde nace hasta donde él se desemboca, y toda la historia que se empieza a fundir en torno a estos ríos, ¿cierto? El terreno hondo donde vivían está cubierto de bosques, miren, pero también habían pantanos y montañas. El clima era extremo y el paisaje no era muy acogedor. Nadie hubiera pensado que en este lugar pudiera florecer una civilización, mire la palabra aquí. Nadie hubiese podido pensar que en ese lugar geográfico, cerca de sus ríos también, sucediera, digamos, una civilización, pero pues los ríos también eran vida, ¿no? Vivían en poblaciones muy pequeñas, en chozas rudimentarias, cazaban y pescaban y tenían ganado y pequeñas huertas con cereales y vegetales. Les fascinaba la guerra y les gustaba poco el trabajo rutinario. Tenían a su favor un sentido de familia muy honesto y arraigado. Cumplían con su palabra y adoraban la libertad. ¿De quién estamos hablando? De las invasiones bárbaras. Estos fueron los que llegaron a Europa.
los que llegaron a Europa, ¿sí? Y se quedaron cerca de los Alpes. Ahora miramos dónde son los Alpes. Miramos acá, que es donde son los Alpes. Miremos aquí, Choque, por favor, ayúdame a buscar. Choque, usted que busca esa información más rápido, entonces vamos a ver aquí. Los Alpes. Alpes. ¿Cómo son los Alpes? Entonces, para si les gustaría ir a hacer un viaje, miremos solamente una muestra. Mira esta belleza, mire los Alpes. Y cuando les hablen de los Alpes, se demora un poco. Mire, pero acá, aquí está, mire. Los Alpes, ¿sí? Los Alpes. Entonces, ¿dónde está Roma? Por acá, ¿cierto? ¿Y dónde están los bárbaros? Por acá. ¿Y dónde está el río Danubio? Por acá pasa y se va para el Mar Negro. ¿Y el Rin para dónde está? Hacia acá y se va para el Atlántico. ¿Listo? Entonces cada uno se va para diferente lugar. Y aquí está Italia. Esta partecita no se alcanza a ver toda la parte de acá. Por aquí es donde también hubo esta bendita pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra guía. Y comparamos esto mismo. Aquí está Italia, como ya lo habíamos visto. Por esta parte, aquí está el Mar Negro. Y al Mar Negro cae el Danubio y al Atlántico, cerca de los Países Bajos, el Rin. Y acá está Inglaterra. Todo esto fue invasión bárbara. Y los Alpes quedaban por aquí. Esto es lo que tienen que dibujar ustedes, lo de los Alpes, por esta partecita de acá. ¿Sí? Los Alpes. El Cáucaso, ese no se los coloqué en este. Entonces, seguimos leyendo, ustedes siguen leyendo y siguen buscando de esa misma manera donde les va mostrando y les va pidiendo el maestro. ¿Listo? Su forma de gobierno era muy práctica cuando había situaciones graves por resolver la materia de la guerra, paz, migraciones y elecciones de los magistrados. Se citaba al Consejo de Guerreros para que estos tomaran una decisión. Hasta ahí, vea. De este punto seguido en adelante seguimos ampliando esa primera idea. ¿Sí? En general habían coexistido tranquilamente con los ciudadanos romanos en la frontera. Sí, ellos primero tenían unas relaciones pasivas. Y esto es lo que va a aparecer en la primera pregunta acá abajo. Entonces, cuando ustedes lleguen a esta pregunta, ¿sí? ¿De qué manera invadieron los bárbaros al Imperio Romano de Occidente? Lo hicieron de una manera despaciosa, lenta, no fue así de una, sino que se fueron llegando de a poquito, fueron invadiendo, fue de a poquito. ¿Sí? Algunos inclusive adoptaron las costumbres romanas, empezaron a cultivar terrenos más extensos, a construir viviendas más cómodas. ¿Sí? Mira cómo ellos fueron aproximándose al imperio. Eso es lo que ustedes deben ver, que duró varios siglos, o sea, la invasión no fue de una, ¿sí? Sino de a poquito, así como van llegando los venezolanos a Colombia, que vienen de a poquito, y cuando nos damos cuenta hay bastantes. Así hicieron los bárbaros también con el imperio de Occidente. Mientras tanto, el imperio romano se debilitaba. Ya vimos en el video anterior cómo se debilitaba por los impuestos, por todo eso, ¿sí? Algunos emperadores trataron en vano de conquistar las tierras de los germanos. Sí, algunos querían conquistar a los visigodos, ostrogodos, lombardos y vándalos. Ellos los querían conquistar, pero pues eso fue como un intento fallido. A todas estas tribus, los romanos las llamaron bárbaros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las llamaban bárbaros? Porque cuando hablaban parecían que estuvieran diciendo bar. O sea, no eran entendidos, no
los entendían. Bueno, así ustedes siguen leyendo y siguen leyendo, siguen haciendo el trabajo, van subrayando lo más importante y luego llegan acá a contestar, ¿sí? ¿Por qué no lograron invadir al Imperio Romano de Oriente? Entonces vienen y buscan donde hablen por acá del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, lo buscan por acá y ahí encuentran la respuesta. ¿Listo? Esa tampoco se las voy a decir porque sería hacer el trabajo por ustedes. Listo. Aquí dice, en el mapa realice lo siguiente. ¿Sí? Coloré con azul los ríos Rin y Danubio. Ya está el Danubio está aquí. Mire, es este de aquí. Este, pues le echan un poquito de color. Y se imaginan, si quieren conocer más, pues van a ver en el video del Danubio y del Mar Negro, que aquí lo pueden encontrar. Es esta parte la que deben pintar. Y el Rin, mire el Rin aquí aparece el Rin y termina aquí en el delta. Esto es un delta, termina en el Atlántico. Esta es Inglaterra, ¿sí? Inglaterra y Groenlandia, esto por acá y esta es Italia, que también tiene aquí el Tíber. Estos otros ríos que los vemos después en otra clase. Aquí están las penínsulas, que ya las habíamos visto el año pasado. Península de Anatolia es esta. Esta es la península balcánica, donde queda Grecia. El imperio griego también se desarrolla acá, con Alejandro Magno, los helenos, todos estos se dan acá. Y el imperio romano, aquí Italia. Luego aquí queda la península ibérica, donde queda España, y esto aquí es el archipiélago británico. El archipiélago británico, ¿sí? Aquí también hay un archipiélago porque son muchas islas que están reunidas, ¿sí? Y estos son especies, aquí un islote grande y aquí los otros islotes. Y el río, ese es el delta del río Nilo, ¿sí? El río Nilo que queda por acá ya queda el Cairo y todo esto, que lo podemos estudiar en una clase después. Pero aquí pueden ir pintando, pintan acá y ya vieron cómo estaba dividido el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Entonces lo que tienen que hacer es trazar la línea, comparan los dos mapas y trazan la línea con rojo o con puntos como ustedes quieran, pero que les quede bien trazado, o sea, no de cualquier manera, sino bien hecho. Bien, pero bien hecho. ¿Listo? Y luego leen este texto y con lo que lean aquí, escriben aquí. ¿Sí? Causas de la caída del Imperio de Occidente. Ya vieron en el video algunas causas. Leen nuevamente aquí y de aquí también pueden sacar las causas y luego contestan estos puntos de acá, ¿cierto? Elabore un mapa conceptual que explique las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Elabore un mapa conceptual. Es un mapa conceptual. Ustedes pueden colocar en el centro la palabra Imperio Romano de Occidente y luego empiezan a sacar flechitas y van colocando ideas acá, las causas, buscan las causas. Debilitamiento de la sociedad puede ser una causa. La llegada y el florecimiento del cristianismo puede ser otra causa. Otra causa puede ser los impuestos que le estaban colocando al pueblo, y otra causa también la llegada paulatina o lenta de los bárbaros, ¿sí? Construir un mapa histórico, ¿sí? Puede conseguir un mapa histórico y lo hace, pero más que todo elaborar este punto de acá. Si este 8 si quiere no lo haga. Sitúe en el mapa la ciudad de Roma y el río Tíber. Entonces está aquí está el mapa. Entonces la ciudad de Roma la ubica por aquí y busquemos el río Tíber, río Tíber en un mapa.
Vamos a ver, río Tíber, mapa físico. Vamos a ver si aquí nos ubica el río Tíber. Mire el río Tíber, muchachos. Aquí está el río Tíber. Vamos más grande para que lo puedan ver. A ver si sale acá. Listo. Aquí está Roma. Mire, aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Ahorita miramos esto. Aquí está Roma, Rome. Y está el Tíber. Mire, Tíber. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Volvamos a la guía. Aquí en la guía, lo que tienen que hacer es fácil. Colocan a Rome por acá y el Tíber lo sacan así y lo pasan por Roma. ¿Listo? Es por aquí, es muy pequeñito. Muy pequeñito. Listo. ¿Qué otra cosa dice? En el mapa lo que tienen que hacer es muy bien. Si tú y Roma, ya está ese punto hecho. Trace una línea de color rojo en las fronteras del Imperio Romano en su máxima extensión del imperio. Entonces también usted va y busca Imperio Romano en su máxima extensión, Imperio Romano, listo, Imperio Romano, mapa. Entonces, vamos a ver. Mire, ahí está el Imperio Romano en su máxima extensión. ¿Sí? Entonces, solamente es pintar este mapa de acá de la guía. Este mapita lo pinta así como está allá en el otro lado. Entonces, llega, busca y pinta de acuerdo a cómo está acá. Mire, si lo miran, así como está acá. O si hay otro que se le facilite más, digamos ese o este, generalmente son todos iguales. Mire. El Imperio Romano en su máximo esplendor. The Roman Empire. ¿Sí? Aquí lo ven. ¿Listo? Volvamos a la guía. Sitúe las provincias. Hispania, Galia, Britania, Dacia, Macedonia. Entonces, provincias del Imperio Romano. Usted busca provincias del Imperio Romano. Vamos a ver. Listo. Provincias del Imperio Romano. Vamos a ver. Vamos a ver si nos encontramos por aquí una donde nos muestre. Vamos a ver si esta nos dice las provincias del Imperio Romano. Incluso aquí no nos deja crecer esta. Pero así, ustedes pueden ir buscando, van investigando y van complementando este ejercicio. ¿Listo? Lo van complementando. Volvamos a la guía. Listo. Así ustedes siguen haciendo el trabajo y sigue pintando y haciendo el trabajo bien hechecito. Consecuencias. Entonces, desarrollan eso y hacen contestan estas preguntas. Y finalmente, a manera de resumen, leen el resumen y hacen este punto que está acá. Finalmente está el mapa conceptual, el crucigrama, perdón. Y en este crucigrama yo les di algunas pistas con algunas palabras, ¿sí? Líder de una revuelta de los esclavos en Roma. No sé si era Espartaco. Sería Espartaco, vamos a ver. Vamos a ver. Espartaco. Ah, sí. Entonces sería este Espartaco. Vamos a ver una horizontal. Ciudadanos libres, lugar donde se hacían
carreras de cuadrigas, adopción de la cultura romana por los pueblos, listo. Entonces de esto sí deben hacer el, el trabajo. Ahora, si ustedes quieren, deben entrar también al Classroom. En Classroom está todos los videos y todo lo que ya está. Veamos acá, miramos el Classroom, y ahí tienen la clave también. Les dejé la clave para que ustedes puedan entrar. Pueden entrar con los padres de familia. Mire, aquí están los antigua Grecia, mapa físico, la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano, está la guía, está aquí en Classroom también la guía que se dejó, el trabajo, historia de América. Bueno, aquí hay bastante trabajo, está en la guía que dejó la profesora Nancy y está en esta otra la guía que dejó el profesor José Miguel. Mire, aquí está la guía, la caída del Imperio Romano, la guía y la antigua civilización. Queridos estudiantes, venga, asignados, aquí tengo 3 estudiantes. Uno, está Ana Sofía Montes, está Andrea, está José Delgado y está Carol Posada. Estos estudiantes ya están aquí participando de esta plataforma, por lo tanto también tienen una notica adicional. Bueno, de esta manera, queridos estudiantes, queridos padres de familia, hemos hecho una guía sencilla para que sus estudios sean investigativos y pues que aprendan un poquito más, ¿no? Que estén muy, muy bien. Ha sido un gusto haber estado con ustedes durante esta hora de estudio. Espero que esto les sirva.